Pyroboard o tubo Rubin, un tubo galvanizado de pulgada y media. El tubo de Rubin es una demostración de la formación de ondas estacionarias. Constituye una variante del tubo de Kuhn. Una onda estacionaria se forma por una interferencia de dos ondas de la misma naturaleza, con la misma amplitud, y la frecuencia que avanza en el sentido opuesto a través de un medio. El sonido cuando viaja a través del aire genera diferencias de presión. El tubo de Rubens nos muestra esta variación de presión en forma de onda transversal, visualizándolas a través del gas butano que se hace circular a través de él. El gas tiene zonas en las que la onda es más larga, ya que recibe presión de la onda, y otras zonas donde la onda no presiona y apenas se ve la llama. De este modo, el gas reproduce un patrón de la onda estacionaria con sus nodos, puntos de amplitud mínima, y vientres, que son puntos de amplitud máxima. El perfil de ondas estacionarias se puede observar en las frecuencias que se cumplen. De aquí podemos sacar los siguientes cálculos. Longitud igual a 98 centímetros. Frecuencia igual a 340 metros sobre segundo dividido en 2 por 0,98 metros por 2 igual a 346,93. Frecuencia para 2. 340 metros sobre segundo dividido en 2,098 metros por 4 igual a 693,87, dándonos así que lambda es igual a 2 por 0,16 igual a 0,32 metros. Intercomunicador de parlantes. Cuando hablamos frente a los parlantes, las ondas sonoras que producimos hacen vibrar al cono del mismo y por lo tanto a la bobina que está pegada en el cono. El movimiento de la bobina causa una variación en su flujo magnético, causado por el imán, generando tensión eléctrica entre los terminales del parlante. La tensión generada es muy baja y resulta inofensiva. A su vez, esta tensión genera una corriente eléctrica que circulará por los cables y por el otro lado del parlante. En el otro parlante, esta corriente producirá exactamente el sonido que llega al primer parlante, es decir, que la onda del sonido que llega a un parlante se transforma en corriente eléctrica, y luego las corrientes llegan al otro parlante y se transforman nuevamente en sonido. En este experimento entraremos a una applet en PET colorado. Velocidad del sonido en el aire 340 metros sobre segundo. Frecuencia 667 Hz. Periodo 1 sobre frecuencia es igual a 1,667 Hz por igual a 1.49 por 10 a la menos 3 segundos. Velocidad es igual a lambda sobre periodo igual a lambda es igual a velocidad por periodo, que es igual a 340 metros sobre segundo por 1,49 por 10 a la menos 3 segundos igual a 0,5097 metros. Calculando para el observador en movimiento, efecto Doppler. La frecuencia del observador es igual a la frecuencia por velocidad más o menos la velocidad del observador sobre la velocidad más o menos la velocidad del receptor, suponiendo que el observador se mueve a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Si se acerca la frecuencia del observador es de 667 Hz por 340 más 4 dividido en 340. Eso nos da una frecuencia del observador de 674,8471 Hz. Si se aleja, la frecuencia del observador es igual a 667 Hz por 340 menos 4 dividido en 340 nos da una frecuencia de 659,15. Resonancia. Se aplica la frecuencia que se desee y se observa cómo la sal se empezará a mover. El amplificador amplifica las vibraciones haciendo que las partículas de bicarbonato de sodio empiecen a moverse sobre el trozo de metal. Dependiendo de la frecuencia aplicada, la sal o el bicarbonato de sodio se moverá a diferentes direcciones. Por lo tanto, el altavoz es el que genera ondas que se van expandiendo desde el centro hacia afuera. Cuando dichas ondas llegan hasta los bordes, no desaparecen, sino que empiezan a regresar hacia adentro. De esta forma se tiene dos ondas que van de sentido contrario. Puesto que ambas tienen la misma longitud, se produce un fenómeno llamado interferencia.
Cuando dos ondas de la misma longitud interfieren entre sí, se producen puntos donde las oscilaciones se suman y su amplitud se duplica. Pero también se generan puntos donde las oscilaciones se restan, de modo que los dichos puntos están en completo reposo, dando a que la placa metálica no tiene sino dos dimensiones. Estos puntos de reposo no son realmente puntos sino líneas de reposo. Cuando el metal empieza a oscilar, los granos de bicarbonato de sal tienden a acumularse en los lugares que no se mueven. Para las distintas longitudes de onda, estas líneas de reposo aparecen en distintos lugares. Así es como se generan las distintas figuras. Los cálculos que podemos hallar de este experimento es la longitud de onda, donde es igual a la velocidad sobre frecuencia. También hallamos el periodo, que es 1 sobre su frecuencia, y podemos hallar su frecuencia angular, donde es 2pi por frecuencia. Lambda, velocidad sobre frecuencia igual a 340 metros sobre 1992 Hz. Eso es igual a 0,1707 metros. Lambda igual a velocidad sobre frecuencia igual a 340 metros sobre segundo sobre 21,08 Hz igual a 0,1613 metros. Lambda es igual a 340 metros sobre segundo sobre 386,75 Hz igual a 0,3878 metros. 340 metros sobre segundo sobre periodo es igual a 1 sobre frecuencia, lo que es igual a periodo sobre 1 sobre 1992 Hz igual a 5.02 por 10 a la menos 4. Periodo es igual a 1 sobre 21,2108 igual a 4,74 por 10 a la menos 4. Y periodo es igual a 1 sobre 846,75 igual a 1.18 por 10 a la menos 3. Frecuencia angular 2pi por frecuencia, lo que nos da igual a frecuencia angular a 2pi por 1992 Hz igual a 1984 pi. Frecuencia angular igual a 2pi por 21,08 Hz igual a 4.216 pi. Frecuencia angular igual a 2pi por 846.75 Hz igual a 1693.5 pi. Hilo de algodón. Al someterlo a una pequeña vibración vertical se produce una perturbación que viaja por el hilo, se refleja en el otro extremo y vuelve por el hilo. A la interferencia de las dos ondas que se propagan en la misma dirección y sentido contrario se le llama onda estacionaria. En una onda estacionaria, cada punto del hilo tiene su propia amplitud de vibración. Dependiendo de la tensión del hilo, obtenemos los distintos nodos de vibración de la onda estacionaria. Se forman regiones donde la amplitud de la onda es claramente mayor, que son los vientres, y zonas donde la amplitud es mínima, que son los nodos. Los cálculos son los siguientes. Límite fijo. Longitud igual a 1 metro, velocidad igual a 50 metros sobre segundo y la frecuencia es de 50 Hz. Calculando K nos da que la velocidad es igual a lambda por frecuencia, lo que nos convierte frecuencia en velocidad por lambda. Frecuencia 1, teniendo en cuenta que la longitud es lambda medios, que es igual a lambda igual a 2, nos da que la frecuencia 1 es de 50 metros sobre segundo sobre 2 igual a 25 Hz. Para el segundo, frecuencia es igual a 50 sobre 1 igual a 50 Hz y K es igual a 2pi sobre lambda. Teniendo en cuenta esto, entonces es 2pi sobre 1 que es igual a 2pi. Entonces W es igual a 2pi por F, que es igual a la frecuencia angular. 2pi por 50 es igual a 100 por 100pi. Función de la onda estacionaria. Y1 más Y2 es igual a 8 centímetros seno de 2pi, X coseno de 100 pi por T. Hallando los nodos, K es igual a N pi sobre L igual a 2pi es igual a N pi sobre L, entonces L es igual a N sobre 2. Los antinodos son igual a L igual a N sobre 4.
Teniendo esto, los nodos son igual a n cuando vale 0, 0 sobre 2 igual a 0, n cuando vale 1, 1 sobre 2 igual a 0,5, n cuando vale 2, 2 sobre 2 igual a 1, y n cuando vale 3, 3 sobre 2 igual a 1,5. Los antinodos, n cuando vale 0, 0 sobre 4 es igual a 0, n sobre 1, el n cuando vale 1, 1 sobre 4 igual a 0,25, n cuando vale 2, 2 sobre 4 igual a 0,5 y n cuando vale 3, 3 sobre 4 igual a 0,75. Péndulo dibujante. Principalmente se enfatiza en la relación que hay entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme y es fundamental para explicar la interferencia de dos movimientos ondulatorios armónicos. El montaje es un experimento de física sobre vibraciones y ondas realizado con un péndulo dibujante, el cual tiene como objetivo mostrar una forma presencial de la decomposición del movimiento armónico simple y direcciones perpendiculares. En base a la relación existente entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme mencionado anteriormente, como resultado se obtienen las llamadas figuras de Lensarius. Por lo tanto, nuestra longitud del péndulo es de 57 centímetros. Su ángulo va a ser de 50 grados y va a tener una masa sujeta de 66 gramos, donde el periodo del péndulo va a ser su unidad de medida del sistema internacional, que va a ser el segundo. El periodo lo vamos a espejar según a la ecuación donde t es igual a 2pi por la raíz cuadrada de su longitud por la gravedad, donde nos da un valor de 1,52. Su longitud del péndulo. La longitud del péndulo es una unidad de medida del sistema internacional, la cual va a ser en metros. Por lo tanto, nos dio 57 centímetros, donde es 0,57 metros. Vamos a hallar la frecuencia. Según esto, nos da 0,66 Hz y una frecuencia angular, según su ecuación, va a ser de 4 tercios pi, donde su ángulo va a ser de 50 grados, haciendo un despeje de su fórmula va a ser de 0,28 pi, donde ya teniendo la frecuencia angular y su ángulo podemos hallar las ecuaciones de movimiento, donde podemos luego graficar su posición, su velocidad y su aceleración con respecto al tiempo. Ecuaciones de movimiento, donde la velocidad máxima va a ser de 0,37 pi al cuadrado y su aceleración máxima va a ser de 0,50 pi al cubo. Las ecuaciones de velocidad y aceleración se podrán graficar con respecto al tiempo. Máquina de ondas. El experimento, al desplazar de su posición la de equilibrio, uno de los palitos se genera la perturbación y se queda observar que cuando alcanza el otro extremo se produce el fenómeno llamado reflexión y la onda regresa por el mismo camino. También se pudo observar que una onda viajera que se da por la flexión de la onda. Se produce una serie de oscilaciones consecutivas y diferentes según el movimiento de la presión que ejerce sobre los palitos y la cinta. Los cálculos son los siguientes. Lambda igual a 10 centímetros y dejando en el Sistema Internacional de Unidades 0,1 metros. El periodo 5 segundos. La frecuencia 1 sobre t, es decir, 1 sobre 5 que nos dio el periodo, es igual a 2 Hz. W, que es la frecuencia angular, la sacamos de 2pi por frecuencia, es decir, 2pi por 2 Hz es igual a 4pi. A continuación tenemos las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son las siguientes. X igual a 0,1 metros por el seno de 4pi por t.
La velocidad metros sobre segundo es igual a 0,4 metros pi coseno de 4 pi por t. Y la aceleración metros sobre segundo cuadrado es menos 0,16 pi cuadrado seno de 4 pi t. A continuación se mostrará la gráfica